Último minuto. Bien, vamos a la Intendencia de Magallanes. Habla a esta hora el Intendente José Fernández. Vamos a escuchar. Estamos tremendamente consternados por esto. Mis condolencias a las familias que tienen que soportar esto, y también el presidente nos ha solicitado acompañar a los familiares y proporcionarles todo el apoyo que en estos difíciles momentos en que están pasando, ¿no es cierto?, y que además que requieren de asimilar todos estos hechos. Así que nada más que las condolencias a todas estas familias y que puedan sobrellevar esta situación. Intendente, hasta las 6 de la tarde, pasado esa hora, se nos dio la información que se encontraron restos de esponjas. En ese instante, ¿ya se conocía esta información del hallazgo de restos de cuerpos de las personas que iban al interior de este Hércules? No, este hallazgo de los restos del avión y de algunos cuerpos fue posterior al hallazgo de las esponjas. Esto, tal como ustedes lo han visto en las redes sociales, ¿no? Fue ubicado por el barco brasilero que estaba en la zona, y también fue informado por el presidente Bolsonaro en sus redes. O sea, ¿se confirma ese Twitter? Se confirma ese Twitter. Eso lo desconozco, esa información no, porque me imagino que tendrán que juntar eso y traerlo para que sea el servicio médico legal quien certifique toda esa situación. En realidad yo creo que deben ser unas 15, 20 familias que quedaron, porque habían bastantes personas hoy día en la base Chamunco cuando el general Mosqueira dio a conocer esta situación. Intendente, el marinero Fuente Alba estaba... En total, yo creo que habrían unas 40 personas ahí en la base. Intendente, el marinero Fuente Alba estaba próximo a llegar. ¿Habría sido el que encontró este hallazgo de restos de cuerpos humanos? No, desconozco la posición del marinero Fuente Alba, sé que está en la zona, pero tengo entendido que todos estos restos que se encontraron del avión fue por el buque brasilero que estaba en el área. Y hay una distancia o diferencia, porque primero informa entonces el presidente Bolsonaro, o primero se informó al presidente Bolsonaro y después Chile, considerando que el Twitter del presidente Bolsonaro es más o menos a las 15:30 horas. Sí, esa situación, lo que sí yo sé es que la Fuerza Aérea quería que los familiares que despegaron de Punta Arenas hacia Santiago hubieran llegado a Santiago antes de darles a conocer, para que no se fueran a informar a través de las redes, ¿no es cierto?, sino que sea la Fuerza Aérea quien les proporcione estos antecedentes. Ahora, desconozco por qué el Twitter del presidente Bolsonaro tiene esa hora, ¿no es cierto?, y la Fuerza Aérea acá se enteró después de eso. Desconozco la hora precisa. Los familiares que lleguen a Santiago, quiere decir que la Fuerza Aérea también manejaba esa información a la hora que estaban saliendo los familiares de acá, o cuando estuvo con nosotros, que fue a las 6 de la tarde. Eso tendríamos que preguntárselo, ya entramos a especular, pero yo estimo que si lo hubieran sabido antes de que ellos salieran de acá, ¿no es cierto?, se los habrían dado a conocer antes de dejarlos despegar. Ahora, ¿los restos están siendo ubicados en el mismo sector? Se está concentrando en una zona... Yo creo que toda esa información de la ubicación va a tener que darla la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, que ellos son, o la Armada, que son los que están efectivamente en el área y están haciendo el trabajo. Mañana viene el ministro de Defensa, a las 10 de la mañana se supone que está aterrizando el avión acá en Punta Arenas. Intendente, ¿se estaba esperando que llegara el ministro de Defensa para dar a conocer esta información? No, el ministro de Defensa, de todas maneras, él tenía anunciado visita a la zona para el día de mañana. ¿Intendente, los restos del cuerpo fueron encontrados flotando? Sí, por lo que dicen estaban en el mar flotando. ¿Son partes seccionadas? Desconozco, Rolando, eso. Ahora, la embarcación de la Armada va a trasladar entonces estos restos a Punta Arenas para el servicio médico legal y también identificarlos. Eso debiera ser, tienen que venir al servicio médico legal para su identificación.
Intendente, el servicio médico legal de acá, de Punta Arenas, ¿es capaz, por ejemplo, de tener diferentes tipos de reconocimiento especializados en este tipo de casos, o vamos a tener que hacer conexión con el servicio médico legal de Santiago? Bueno, el servicio médico legal, ellos acá tendrán que ver si tienen las capacidades para hacer esos análisis, y si no, tendrán que traer o enviar las muestras a Santiago para que sean analizadas y reconocidas. ¿Cómo al darle a conocer esta noticia hacia las familias, cómo reaccionaron un poco ellos? Bueno, las familias estaban muy consternadas. Yo creo que cualquiera siempre se aferra a la ilusión de que sus seres queridos no estén en otras condiciones y los hubiéramos podido encontrar con vida, ¿no es cierto? Y no esta situación que fue dada a conocer, así que fue un momento muy duro. Sabíamos que había contención desde diferentes profesionales de la salud mental. ¿Cómo estuvo ese instante? Sí, bueno, yo creo que, tal como tú lo dices, los profesionales de la salud mental que estaban ahí fueron de tremendo ayuda y apoyo para estas personas, porque, como te digo, recibir esta noticia te deja en shock. Así que creo que ellos desarrollaron un tremendo papel. ¿Desde usted subió a la base justamente por considerar esta información, detalle de información a los familiares que habían quedado acá? Sí. ¿Eso fue a las 9 de la noche? A las 9 de la noche. ¿Hay familiares que regresaron a Santiago, van a retornar algunos? Desconozco esa información, si algunos de ellos van a querer retornar a la ciudad. Así que yo también quisiera pedirles a todos ustedes que entiendan a los familiares que quedaron acá en la región y los otros. Creo que la prensa ha sido muy cautelosa y ha llevado de muy buena forma toda esta situación, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos familiares aquí en la zona, por lo tanto creo que hay que resguardar su descanso y su respeto, tratar de no asediarlos para que ellos también puedan asimilar toda esta situación que están pasando. Intendente, por favor, si nos puede hacer un resumen de esta jornada, de esta confirmación, más o menos a qué hora se dio a conocer finalmente esta situación para reconfirmarnos sobre esto. Bueno, la noticia oficial la Fuerza Aérea la dio a conocer alrededor de las 9 de la noche. Ahí se dio a conocer esta situación, porque justamente se estaba esperando que llegara el vuelo a Santiago para que fuera simultáneamente informado a los dos grupos de familiares. ¿Cuántos familiares quedaron acá y cuántos se fueron aproximadamente? Desconozco el número, pero sé que aquí quedaron alrededor de 40 y tantas personas. Se estaba esperando entonces que llegaran un grupo de familiares a Santiago, que darle la información a ambos a la misma hora. Entonces, ¿de qué hora más o menos se conocía esta información? Esto se debe haber conocido de 1 hora y media antes de que el avión, cuando ya iba en vuelo. Desconozco esos tiempos, eso hay que preguntarle a la Fuerza Aérea, pero eso es lo que ellos supongo que manejaban. Intendente, los restos encontrados corresponden, si se sabe, a uno o más pasajeros o más parte de la tripulación? No, eso no está determinado. Intendente, ¿se sabe si las familias, aquellos que viajaron finalmente de regreso hacia Santiago, bien digo, van a volver a Magallanes? No, eso es lo que le contestaba. Desconozco la decisión que van a tomar ellos una vez que llegaron a Santiago y conocieron esta situación, si van a decidir volver. Bueno, si quieren volver, la Fuerza Aérea los traerá de regreso a la ciudad. ¿Alguna posibilidad que el presidente pudiera acompañar a los familiares? ¿Cómo se va dando la situación? Yo creo que todo depende, tal como tú lo dices, cómo se vayan dando las situaciones. Lo más probable es que el presidente en algún momento pueda venir a acompañar a los familiares. ¿En qué lugar fueron hallados estos restos de uno o más pasajeros? No sabemos cuántos son. ¿En qué lugar? Estaban flotando en el mar de Drake, ¿no es cierto?, al sur del punto donde el avión fue el último momento en que puso su señal digamos, que se sabía de su posición. ¿Hay parte de las aeronaves en ese mismo lugar también? Sí, tal como lo dijo el general Mosqueira, hay partes del fuselaje del avión, hay una rueda, eso es lo que encontraron. ¿En el mismo lugar donde se informó oficialmente el hallazgo de las esposas? Por ese sector. Ahora, todo
eso se ha retirado? ¿Todo lo hallado se ha retirado o está en proceso de retirarse? No, todo lo que hallaron lo estaban retirando y supongo que hasta ahora ya está todo retirado. ¿Los restos van a ser trasladados al servicio médico legal de Santiago, de acá de la ciudad de Punta Arenas? No, eso tal como consultaba, yo creo que en primera instancia va a venir a Punta Arenas, ¿no es cierto? Y de ahí se verá cómo se destinan los restos. Así que les agradezco haber venido. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, intendente. Bueno, esas fueron parte de las palabras del intendente José Fernández, que nos estaba confirmando esta información. No solo se encontraron restos de esponjas, que fue la información que se entregó a eso de las 6 de la tarde, sino que transcurridas unas horas, finalmente se confirmó que además se encontró restos de fuselaje, neumático, de lo que era el Hércules C-130, pero también se encontraron restos de cuerpos humanos, una situación que fue comunicada de forma simultánea a aquellos pasajeros, a aquellas personas, a los familiares que se encontraban en Punta Arenas, que decidieron quedarse acá en la capital regional de Magallanes, pero también esperando a que aquellos que volaban de regreso hacia Santiago también se les comunicara esta información al mismo tiempo. Ahí nos señalaba el intendente que estos restos de cuerpos humanos fueron hallados precisamente en el espacio similar donde se había confirmado el encuentro de restos de esponjas. Recordemos que fue esto 30 kilómetros al sur del último punto en que se pudo establecer contacto con este Hércules C-130, que tenía como destino la Antártica, que había salido desde Santiago, que pasó por Punta Arenas y que tenía como lugar final el continente blanco, un viaje que no se pudo concretar. Hasta el momento todavía está en veremos si finalmente los restos de los cuerpos de estas 38 personas, que por el momento aún no se tiene certeza de cuántas personas han sido halladas, van a trasladarse hacia el servicio médico legal de Punta Arenas o hacia bien digo, Santiago. Tampoco hay certeza si es que podrían venir profesionales desde el centro del país a Punta Arenas para tener que realizar todas estas labores de reconocimiento. Por supuesto, todavía no está claro qué tipo de estudios se van a tener que hacer para confirmar cada una de las identidades de estos 38 pasajeros, tripulantes de la Fuerza Aérea de Chile, 3 personas del Ejército, 2 personas que eran de una empresa, además este estudiante de la Universidad de Magallanes. Por supuesto, acá desde la región de Magallanes extendemos nuestras condolencias a cada una de estas familias. De todas maneras, Loreto Figueroa, una completa recopilación, un balance de lo que ha sido esta jornada de búsqueda en Magallanes, específicamente en la zona del mar de Drake, con la información que hemos ido comentando en Canal 24 Horas y en nuestras distintas plataformas. Tú bien le comentabas la situación evidentemente que se ha vivido el día de hoy, primero con estas imágenes, la información oficial que entregaba la Fuerza Aérea de Chile con respecto al encontrar esta esponja que habría sido parte, estos son indicios, todavía no se confirma, pero todo hace pensar que sería justamente parte del ala, del recubrimiento de lo que son los estanques de combustible de este Hércules C-130. Luego, lo que sucedía con esta publicación en Twitter del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, haciendo alusión a el almirante Maxiliano, un buque de bandera brasileña que había estado justamente en el trabajo con el Endeavor, buque de bandera chilena, y la información que luego es confirmada por las autoridades de la FACH y, como tú nos mostrabas a esta hora, por el intendente José Fernández, el hallazgo de restos humanos justamente en esta zona. Preguntarte, había habido también la consulta por parte de los colegas que están en la Intendencia. No se habla evidentemente todavía de un número de personas que podrían obedecer a estos restos. Evidentemente hay un trabajo de investigación, de pericias con ADN que va a ocupar un tiempo, evidentemente, ¿no? Claro, son 38 los pasajeros, pero todavía no hay certeza si estos restos que fueron hallados, a cuántas personas finalmente pertenecen. Por eso les preguntábamos acerca del marinero Fuente Alba, porque se estaba hablando que posiblemente esta nave perteneciente a la Armada hubiese encontrado parte de estos restos humanos. Sin embargo, esto todavía no hay certeza a cuántas personas pertenecen. Por lo demás, hay que esperar las pericias finalmente que tiene que realizar, los estudios que tiene que hacer el servicio médico legal.
Recordemos también que ya el general de la Fuerza Aérea nos estaba explicando que solamente delante, cuando eran las 6 de la tarde, cuando se estaba dando a conocer esta información respecto a las esponjas, hablaba que para llegar desde el punto en que se hallaron estos restos, tenía que andar esta embarcación casi 700 kilómetros, por lo tanto tenía que pasar prácticamente un día para que llegaran hasta acá, hasta el continente, y recién de ahí, entre 1 y 2 días más, podía llegar a confirmarse cada uno de estas series para saber o no si esta espuma, finalmente esta esponja, pertenecía a la nave, al Hércules C-130. Sí, Loreto, y por supuesto también sumarnos acá a lo que tú señalabas, todo el cariño, la fuerza y por sobre todo, de alguna manera la interesa, que es muy difícil en estos minutos cuando se confirma la información, el encontrar restos de los pasajeros y tripulantes del Casa 130, una búsqueda que no termina. Se ha hablado desde el gobierno y las autoridades de las Fuerzas Armadas de nuestro país que va a seguir la búsqueda entonces de parte de este Hércules C-130, pero por sobre todo también lo que son los 38 pasajeros y tripulantes que estaban en este avión siniestrado hace ya 2 días. Loreto, muchísimas gracias, estamos en contacto contigo ante cualquier novedad. Muy buenas noches, que estés muy bien. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Claro, todo el cariño y la fuerza para la familia. Es una información que de manera y por mucho respeto, de hecho teníamos el contacto en la edición central de 24 horas con Iván Núñez, nuestro enviado justamente a Punta Arenas, donde con la confirmación se llega entonces a hacer pública esta información. Lo primero era justamente que los familiares, los más cercanos a los 38 tripulantes y pasajeros del Casa 130 tuvieran esta información que se conoció a través de redes sociales durante la tarde. El Twitter de Jair Bolsonaro, ya la FACH entregaba un comunicado con respecto a que se tenía que analizar esa información, pero el intendente de Magallanes, José Fernández, lo confirmaba, era totalmente verídico estos antecedentes que se conocieron durante la jornada. Así, lamentablemente, comenzamos vía pública con parte de las informaciones muy enfocados evidentemente en lo que ha sido esta tragedia del Hércules C-130 en la región de Magallanes, pero también otros temas que vamos a estar abordando durante las próximas horas. Y justamente queremos invitarlos a, como todas las noches, participar, conversar con nosotros a través de la pregunta de el fanpage de 24horas.cl, que tiene mucho que ver con otro tema. De hecho, fueron más de 10 horas de discusión con respecto a la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Finalmente, por 23 votos a favor, 18 en contra, se aprueba esta acusación constitucional. La pregunta muy simple: ¿está usted de acuerdo con la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick? ¿Está de acuerdo con que finalmente se haya aprobado y se inhabilite por 5 años de cargos públicos? ¿Sí o no? La invitación que le hacemos en el fanpage de 24horas.cl. Vamos, por supuesto, a profundizar en lo que ha sido esta tragedia del C-130, la información que hemos estado entregando a través de nuestras distintas plataformas y también ir en profundidad para entender qué es lo que puede haber pasado. Hay una investigación, hay pericias, por sobre todo información, certezas que van a ser muy relevantes para los familiares, para los cercanos, para tener claridad de qué es lo que sucedió. Vamos a estar conversando justamente a esta hora junto a Tito Lorenzo Muñoz, abogado, piloto investigador de accidentes aeronáuticos. Tito, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Nicolás. A ver, lamentando por supuesto la información que se ha conocido y relevante también ponerlo en el punto de la experiencia que usted tiene. Una información que primero que todo tiene que ser conocido por los familiares. Así es. Por los cercanos. Luego se hace público porque evidentemente este es un tema ya de interés nacional, la tragedia que se vivió allá en el Mar de Drake. Así es, en esta triste tarde subimos la noticia de los restos que primero nos dio cuenta la Fuerza Aérea de Chile y posteriormente el presidente de un estado amigo de nuestro país. Ante eso, parte de la investigación aeronáutica que evidentemente en esta parte debería estar a cargo de la Fuerza Aérea de Chile. La investigación del accidente aeronáutico. No estamos hablando de la investigación penal que está a cargo del fiscal regional de allá del sur de Chile. Eugenio Campos, que de oficio abrió una investigación por presunta desgracia. Exacto. Ha sido criticado en algunos sectores por adelantarse a lo que puede ser la información que tenga la Fuerza Aérea de Chile justamente en este sumario, en este estudio que está haciendo hasta ahora. Sí, sí. Con los antecedentes que también se van Con recopilando. los antecedentes que había en ese minuto, incluso se llegó a hablar de un cuasi delito de homicidio y evidentemente no había ningún antecedente físico para determinar esa figura en aquel minuto,
cambiaron a presunta desgracia y evidentemente hoy día va a partir una investigación judicial que es paralela a la investigación aeronáutica. ¿Es correcto eso, que se mantenga una investigación paralela a la Fuerza Aérea de Chile? Bueno, la ley ¿Correcto o conveniente? La ley lo permite, digamos. Una modificación legal del año 2010-2011 sacó estos temas cuando hubiese cualquier civil en una aeronave, en un barco, en una institución, en un regimiento. Cuando hubiese cualquier civil, se va a la justicia civil o ordinaria. En este caso, el fiscal es quien tiene la acción pública para perseguir todo tipo de hechos que pueden revestir carácter de delito. Pero lo importante es la investigación aeronáutica, en el sentido de qué sucedió con ese avión. Y no con fines represivos, no con fines sancionadores, sino que la investigación del accidente de aviación solamente tiene como finalidad la prevención. ¿Para qué? Saber la causa probable o la causa de ese accidente, para que en el futuro se remedie eso en los aviones, en las tripulaciones, en cualquier elemento que haya sido, y que esto no se vuelva a ocurrir. Esto no vuelva a ocurrir. Claro, porque cuando uno empieza a generar hipótesis, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay que ser muy responsable. Hay que ser muy responsable y muy respetuoso de las familias, porque evidentemente en estos tiempos con redes sociales, la información que va a cuentagotas, también obviamente la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación de tener la información oficial. Con respecto a las causas, aún, Tito, a su juicio, no se pueden aseverar ningún tipo de causas, porque hemos tenido antecedentes por parte de la Fuerza Aérea de la experiencia y vasta experiencia de los pilotos, también de los protocolos que se aplican para no solamente aviones como el Hércules, sino otros aviones, las condiciones del clima, la situación, el trayecto que se genera desde Punta Arenas hasta la base Eduardo Frei Montalva. ¿Es muy apresurado entrar a generar hipótesis con respecto a lo que sucedió? Sin lugar a dudas. Solamente hay que basarse en hechos objetivos. Y lo único hecho objetivo que tenemos es que se realizó un vuelo, que perdió la comunicación en algún minuto y que hoy día tenemos restos que estaban diseminados en el mar. ¿Por qué aconteció eso? Es parte de la investigación. Pueden haber muchas hipótesis, podría ser, y se ha dado, que han caído meteoritos pero una ridiculez o una exageración, porque evidentemente hay que ir a los hechos reales que hayan acontecido. Y la única manera de determinar eso es después de la investigación y después de encontrar la aeronave y sus partes y componentes principales. ¿Cuáles son los componentes principales para poder generar esta información? Hay que encontrar el fuselaje y hay que encontrar los motores. Ellos nos van a contar la historia de lo que aconteció con este vuelo. Siempre uno piensa, por ejemplo, en la caja negra. Ahí más bien se registra lo que son las comunicaciones. Aquí hubo una pérdida de comunicación. La regla general es que estas aeronaves, al ser militares, no tienen cajas negras, que son los dos elementos de copia de datos y copia de voz, y no contamos con esos elementos en este caso. Sin embargo, con el fuselaje, con los motores, con la parte de la estructura, se puede ir conociendo en su minuto lo que sucedió. Y también lo que usted dice que creo es muy importante, la prevención. Creo también otro elemento que va a ser súper relevante, y lo hemos visto desgraciadamente en otros casos, darle certeza y verdad a los familiares, a los cercanos de las víctimas, de qué es lo que sucedió. Hay que buscar la causa. La causa hay que buscarla fundamentalmente para esos dos objetivos. El objetivo que establece el DAR 13 y el anexo 13 de la OASI, la Organización Mundial de Aviación Civil, en investigación de accidentes exclusivamente con fines de prevención. Hoy día la aviación es el elemento más seguro no solo de transporte, sino que de cualquier actividad humana fabril o industrial. Y hemos llegado a eso por la investigación de los accidentes y por el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque siempre o casi siempre los investigadores de accidentes han encontrado la causa y eso hace que mejoren los procedimientos, que mejore la tecnología o que se repare. Por supuesto que tenemos también, como consecuencia de eso, darle tranquilidad a la familia de qué sucedió y evidentemente reparar todo aquello que las familias estén sufriendo. En ese punto también lo que se ha ido comentando durante las últimas horas en estos 2 días de búsqueda, que va a seguir de todas maneras, siempre lo primero que se apunta es a la aeronave en sí,
Estamos hablando de un Hércules C-130, un avión conocido de la Fuerza Aérea de Chile de 1979, pero que sin embargo se va actualizando constantemente. Puede que su construcción... Su célula original. Claro, su célula original sea de 1979, pero hay, y ahí usted me puede corregir, un mantenimiento y upgrade. Un mantenimiento y upgrade, o sea, va aumentando en términos de tecnología. Hay dudas con respecto a por qué no se emitió una alerta en el minuto D. El comandante general Merino, de hecho, señalaba, por el impacto puede ser que justamente no se pudo dar esa alerta. Que esa es una de las primeras hipótesis que se va dando desde la autoridad oficial. Un avión del año 78, para efectos aeronáuticos, no es una aeronave antigua. Y la aeronave se va manteniendo, se va modificando, revisión a las 50 horas, a las 100 horas, a los ciclos, a 1 año, a 2 años, check C, que desarman el avión completo y lo arman como un rompecabezas, y eso hace que los aviones estén plenamente operativos. Si un motor, uno de los 4 motores o los 4 motores cumple sus ciclos de vuelo o sus horas de vuelo, simplemente ese motor se toma, se bota y se pone uno nuevo. Claro. Las aeronaves están en esas condiciones. ¿Y por qué no funcionó el LT? Hay varias circunstancias que podrían acontecer. Aparentemente en este caso tenemos un impacto de mucha fuerza. Y el ELT es un device, un instrumento que si es destruido con mucha G, no va a funcionar. Pensando, por ejemplo, que también es parte de los datos que se manejan, en el trayecto se llevaba la mitad del trayecto. La altitud debe haber sido bastante alta sobre las nubes, justamente para poder evitar las 25.000 pies, claro. 25.000 pies. Si es el caso de una caída en picada, evidentemente el impacto a nivel físico es tremendo. Así es, y el equipo también podría haber quedado destruido. La otra alternativa es que se realizaron un amarizaje. El ELT es un instrumento que envía la señal al satélite diciendo estoy en este lugar físico y soy esta aeronave con un código. Pero estamos cerca de la Antártica. Entonces los satélites no pasan tan seguido o tan rápido a la frecuencia como en las órbitas ecuatoriales. Entonces un satélite allá podría demorarse 15 minutos en pasar y no captaría la señal porque se hunde y debajo del agua esto no es recibida la señal. Tito, durante la tarde aquí en Canal 24 Horas nos dábamos cuenta de la primera información ya de novedades importantes con respecto a esta esponja que se encontró a 30 kilómetros al sur de donde se perdió el punto de contacto con el C-130. Y de hecho la esponja, ahí nos puede contar un poquito, tiene letras y números. De alguna manera un código de serie que podría también confirmar efectivamente que vienen, porque aquí hay que ser súper claro, desde la autoridad aérea se hablaba de indicios, no se confirmaba que efectivamente fueran partes de la ala y de los tanques de combustible. Sí, tienen que ser muy cuidadosos por todo lo que está involucrado y especialmente la familia, y precisamente eso es parte del estanque de este tipo de aeronave. Y curiosamente, estos trozos de esponjas van dentro del estanque de combustible. Son permeables, el combustible está dentro. ¿Por qué? Porque esto evita la explosión ante un disparo, porque son aviones son aviones de guerra. Son aviones de guerra. Entonces es el sentido de este tipo de gomas que están en estos estanques. Y el número de serie que aparece, ustedes lo ven que está escrito a mano y todo lo demás, porque eso se va cambiando. No son números, no son repuestos o partes de avión con número de serie que vienen de fábrica, sino que son agregados por los ingenieros aeronáuticos o los técnicos de la Fuerza Aérea de Chile cuando cambian porque tienen vida útil. Es muy importante porque en el inventario se puede justamente hacer y cotejar y confirmar de una forma oficial justamente que obedecen, que son parte y que fueron parte de este Hércules, ¿no? Así es, así es. Muy importante para la investigación también. Muy importante. Pero como usted dice, relevante el tema del fuselaje. Y aquí viene la gran complicación, como se han visto en otras tragedias aéreas, el poder acceder a este tipo de fuselajes cuando, por ejemplo, está la posibilidad de que esté completamente hundido. Estamos hablando de más de 3.000 metros de profundidad en el mar de Drake. Es así, 3 kilómetros en el lugar donde fueron encontrados, en la superficie de 3 kilómetros. Y hay tecnología, pero es cara. En nuestro país no lo tiene.
Algo Recordamos similar. mucho eso con el Ara San Juan en Argentina, el submarino. Sí, y también con el accidente del Air France del 447 desde Río de Janeiro a París, cuando desapareció sobre el Atlántico el año 2009, y un estado del primer mundo, como es Francia, demoró 2 años en encontrar los restos. Nuestro sistema aeronáutico, el Estado de Chile, a través de la Fuerza Aérea, a través de la Armada, a través del Ejército, incluso aeronaves civiles y barcos civiles que cooperaron, es decir, todo el Estado trabajando, encontramos restos a los 2 días. Y seguidamente hay que encontrar y recuperar esas células, esos motores, y sobre todo, evidentemente, a la tripulación que podría estar en aquellos lugares. Lo más importante, evidentemente, dentro también de lo que van a ser las pesquisas y el trabajo en adelante. Tito, también otro tema bien relevante es cómo queda no quiero decir la imagen, pero sí, de alguna manera, el contexto de la Fuerza Aérea de Chile. Es una tragedia para la Fuerza Aérea de Chile, también parte de su familia son los miembros militares que estaban en este avión. Y de alguna manera muchos dicen, ¿cómo se sobrelleva esto? Desde el tema de la seguridad, tiene que haber una investigación, tienen que estar todos los datos. Esto va a tomar tiempo. Sí, va a tomar tiempo. Seguramente mucho tiempo. Tiempo, muchos recursos y voluntad política de invertir esos recursos. A ver, vamos un poquito a eso, porque claro, cuando se termina la voluntad política del Estado para seguir invirtiendo recursos, muchas veces las investigaciones se terminan y se dejan así. Ha pasado en algunos casos. Para determinar la causa probable de este tipo de accidente, necesitamos recuperar todo de ese avión. Está a 3.000 metros de profundidad, tenemos que sacarlo para dejar tranquilo a la familia sobre todo y buscar la causa, para que esto no se produzca en el futuro. Y no solamente de los 6 Hércules que hay en Chile, sino que de los más de 2.500 que están volando en el mundo, y para dar seguridad a todo el sistema aeronáutico mundial respecto de este tipo de aeronaves. La Fuerza Aérea es una institución importante dentro del Estado, ellos son muy profesionales y ellos lo han declarado a través de su comandante en jefe y su alto mando, que van a dar plena transparencia de lo que está aconteciendo al respecto. Y por eso están trabajando paralelamente, de codo a codo, con el fiscal de esa zona austral de nuestro país, y me permito hacer una prevención en el siguiente sentido. El fiscal está trabajando con la PDI, estupendos profesionales, y también ya llamó al Instituto Médico Legal de acuerdo a sus declaraciones. Yo los invitaría, modestamente, a que incorporara a su grupo de trabajo los investigadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen 50 años de experiencia históricamente en la investigación de accidentes. El último gran accidente que hubo en Chile con 20 fallecidos fue el Lanchile, en el antiguo Lanchile, el VAE, en Williams, hace muchos años, en el 80 y tanto, y de ahí en adelante, y antes de eso, la investigación que realiza la Autoridad Aeronáutica de nuestro país, la Dirección General de Aeronáutica Civil, es muy acuciosa y muy adecuada para esta actividad. Y el tema es por qué, de hecho, no realiza la investigación propiamente tal, la DGAC, no la puede realizar porque su reglamento impide que realicen investigación de aeronaves militares. Pero si el fiscal los llama a cooperar, evidentemente tienen que realizar y coayudar la investigación que además está realizando internamente la Fuerza Aérea de Chile. Por eso, al conjugar toda esta fuerza del Estado de Chile, va a dar más luces y a la investigación que se puede llevar a este efecto. Y tú, en este caso, era inevitable recordar otra tragedia, aquí de todas maneras lo recordamos con mucha fuerza, que es el Casa 212, a Juan Fernández. Varios de nosotros, de nuestro equipo, de hecho, perdieron la vida en esa situación. Pero quiero ir al punto de la investigación. Cuando se hace, claramente no son casos similares. Hay situaciones completamente distintas, desde la altitud, desde el lugar, desde la zona. Pero cuando se habla de la investigación que viene ahora, que estamos conversando,
mucha gente a nivel de la sociedad civil quedó con ciertas dudas, con algunas suspicacias, los familiares, por ejemplo, de quienes perdieron la vida en esa tragedia. ¿Usted cómo evalúa eso? También pensando en lo que se podría haber aprendido para lo que va ahora a comenzar ya de lleno, que de hecho ya comenzó, pero obviamente va a tener bastante tranco, que es la investigación de este Hércules C-130. La investigación del accidente de Juan Fernández fueron 3 y en forma paralela. Primero partió investigando la Fuerza Aérea de Chile con sus investigadores de accidentes formados en la APA, en la Escuela Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile, que forman los ingenieros aeronáuticos y sus investigadores aeronáuticos. Pero paralelamente invitaron a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que además hiciese otra investigación. Pero además se invitó al fabricante. Y en definitiva, el fabricante, que hoy día se denomina Airbus, antes era CASA, la fábrica de esas aeronaves en España, pero hoy día es Airbus, hizo el informe definitivo y lo realizó con la Universidad Politécnica de Madrid en sus túneles de viento. Y ellos ahí llegaron a la conclusión y ratificaron lo que había señalado tanto los investigadores de la DGAC y los investigadores de la Fuerza Aérea. Fue un investigador extranjero, por decirlo alguna, muy reputado, la Airbus, el mayor fabricante del mundo, con la Universidad Politécnica de Madrid, que en túneles de viento determinaron la causa de ese accidente. Ahora tenemos la gran oportunidad de llevar adelante una investigación nacional en los términos que hemos señalado. Tenemos los investigadores de la Fuerza Aérea de Chile, pero también tenemos los investigadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Está la capacidad para llegar a la verdad? Está la capacidad y eso va a depender del fiscal regional de Magallanes que solicite, él como fiscal puede solicitar todos los peritajes que estime necesario, nacionales e internacionales. Y en los internacionales ya tenemos el problema del costo de todo lo que ello significa. Vuelvo a punto, ¿se contraponen de alguna manera la investigación de la Fuerza Aérea con de la Fiscalía Regional? Son investigaciones distintas y paralelas. Ya. La investigación del accidente aeronáutico tiene como única finalidad establecer la causa probable, no buscar culpables. ¿Para qué? Para en las conclusiones dar cuenta al mundo que esta aeronave tuvo tal problema y que se solucione a nivel mundial. Y que no se vuelva a repetir. Y que no se vuelva a repetir. La investigación del Ministerio Público, ellos están formados para buscar culpables. Culpables personas naturales o institucionales en algunos casos. A ver, es sede penal. Sí. Como regla general, A la persona natural. la responsabilidad es personal. Sin embargo, hay leyes que permiten la responsabilidad de la persona jurídica. Persona jurídica institucional en este caso. Que no estamos adelantando muchísimo de todas maneras. Sí, pero más que nada personas jurídicas y estructuras criminales, cosa que aquí estimo que no se da de ninguna manera. Bien, Tito Lorenzo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos para entrar en el contexto también y entender lo que va a suceder en los próximos días, esperando evidentemente por sobre todo el respeto a las familias y entregarles de alguna manera el cariño y el apoyo en esta situación tan difícil que están viviendo. Muchas gracias, muy buenas noches. A tu disposición y buenas Que noches. esté muy bien, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa. Le recordamos la pregunta del fanpage de 24horas.cl. ¿Usted está de acuerdo con la acusación constitucional aprobada el día de hoy por el Senado contra el exministro Andrés Chadwick? Ya tenemos las primeras respuestas. Sí, en un 81%, el 19% de ustedes nos indica que no. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Vía Pública. Bien, regresamos a Vía Pública. El día de hoy anuncios importantes con respecto al sistema de salud privado. Estamos hablando de las ISAPRES porque hay una circular de la superintendencia presentada el día de hoy también por el ministro Mañalich y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que van a tener cambios importantes en la eliminación de la discriminación por género y también por edad, en parte porque hay que recordar, hay un proyecto de ley justamente que busca reformar el sistema de salud integral, no solamente ISAPRES, sino también FONASA. Vamos a conversar sobre este tema, los impactos de este cambio que estaría ya rigiendo a partir
de abril del próximo año, cuando vengan los reajustes de los planes de salud de las ISAPRES. Para eso estamos con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Primero, ¿cómo evalúa usted esta medida anunciada el día de hoy por la Superintendencia de ISAPRES y también por el gobierno, en este caso en general, ministro de Salud, la ministra de la Mujer y Equidad de Género? Yo creo que es una medida parcial, que si bien es cierto está en la línea correcta, no es más que un nuevo parche al sistema de ISAPRES. Es un parche. Es un parche, porque en definitiva los problemas del sistema de ISAPRES son mucho mayores. Tenemos problemas de selección al ingreso, tenemos problemas de libre movilidad de los afiliados, tenemos problemas de la discriminación por edad. Y lo que acabamos de ver a través de esta circular es que se está eliminando la discriminación por sexo. Esta situación, si bien es cierto que va a cambiar la realidad de algunas personas en el corto plazo, ya en el mes de abril, y hay que verlo, porque hay que ver cuál va a ser el reajuste de los precios de los planes en el mes de abril, en el mes de marzo. En el mes de marzo se ajusta la prima base. Por lo tanto, eventualmente, el beneficio en parte podría ser anulado por un mayor precio. Esa es una situación. Ahora, si uno lo mira con una perspectiva de largo plazo, yo creo que este es un sistema que ya no da para más en la forma en que está estructurado. ¿Tiene muchos parches ya? Tiene muchos parches, se le han hecho parches. El propio superintendente, cuando hoy día acompaña al ministro en el anuncio que está haciendo, menciona los últimos 2 o 3 que hizo en los últimos 4, 5, 6 meses. El último, por ejemplo, en septiembre, eliminar el plan sin útero. Por ejemplo, y antes la entrega de los excedentes, la entrega automática de los excedentes. Entonces, se ha ido parchando el sistema desde hace muchos años. Y esta situación yo creo que es la que tiene que terminar. Yo creo que, en definitiva, el sistema ISAPRE no resiste continuar en la forma en que está si es que no se le mete cirugía mayor. ¿Esa cirugía va de la mano con un plan único garantizado? No cabe duda ¿Es parte del proyecto? No cabe duda que tiene que haber un plan único garantizado. Y ojo, y este plan único garantizado hoy día tiene que ser un plan único garantizado universal para todos los chilenos. No puede haber diferencia en un plan de salud universal para los que están en FONASA versus los que están en ISAPRE. Y en segundo lugar, cuando se haga una reforma al sistema de aseguramiento chileno, hay que mirarlo en su conjunto, hay que mirar qué es lo que está sucediendo con el sistema de aseguramiento público y qué es lo que está sucediendo con el sistema de aseguramiento privado. Lo hemos conversado muchas veces, aquí no se puede mirar solamente una cara de la moneda, hay que mirar las dos caras, y en este caso está el sistema de ISAPRES, pero por sobre todo el sistema de FONASA, que tiene a más del 80% de los chilenos. Tú no puedes pensar que tú, resolviendo un aspecto del sistema de ISAPRES, estás resolviendo una parte importante del problema. El problema lo vas a resolver cuando, en definitiva, tomes las reformas que hay que hacer tanto para el sistema público como para el sistema privado en forma lo más armónica posible. Y también por etapas. Ojo, esta situación no se trata, como algunos han supuesto, de que en definitiva podemos pasar de la situación actual, ¿no es cierto?, a establecer un seguro único de salud para todos los chilenos. ¿Ya? Si es que no se hacen otras reformas, si no se desarrolla una transición, si no se hace un proceso de cambios que aborden tanto el sistema público como el sistema privado, corremos el riesgo de que quedemos en una situación peor que la que actualmente estamos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que hay que repensar la situación desde una perspectiva más global. Ahora, siendo justo también, hay que entender de que si la mirada que tuvo el gobierno es una mirada de que avancemos dentro de lo posible. Por una vía administrativa. Por una vía administrativa. Sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin necesidad de pasar por el Congreso, la cual no tiene mayoría, y más aún en la situación en la cual estamos viviendo, en que la demanda social es por una reforma más global. Ya, por lo tanto, no es una reforma muy, muy particular. Entonces, avanza lo que es posible. A mí lo que me sorprende es lo siguiente, que nuevamente las ISAPRES hayan perdido una oportunidad histórica. Podrían perfectamente, por la vía administrativa, de acuerdo con la autoridad política, haber eliminado la selección al ingreso, haber eliminado la discriminación por edad, junto con la discriminación por sexo. Ese habría sido un cambio importante y habría mostrado... Haberlo hecho ellos mismos, no con una circular. No, con la circular. Porque lo tienen que hacer con la circular. Claro. Dentro de la circular. Se abre la puerta para eso. Pero abre la puerta. Yo creo que el superintendente avanzó hasta donde pudo. ¿Ya? Pero creo que aquí ya, la gran responsabilidad
que también es política, yo creo que cabe también al mundo empresarial. ¿Hay una voluntad privada y una voluntad política? Hay una voluntad privada y una voluntad política. Este tipo de cambios que no se hacen por ley necesariamente requieren la aprobación de la autoridad reguladora, pero por otro lado requieren la anuencia de los privados. Héctor, me detengo un punto ahí en un tema que siempre ha sido bien controvertido cuando hablamos de las ISAPRES, que son las utilidades. Muchos dicen, bueno, pero tomando las utilidades millonarias que tienen las ISAPRES podríamos justamente solucionar ese problema, llenar esas brechas que finalmente se dan con sexo, con edad. ¿Es así? ¿O es un tema bastante más profundo? No, es más complejo. Porque muchas veces se dice eso, con las utilidades, dame las utilidades, yo voy a solucionar. No, es más complejo. Si uno toma, por ejemplo, o sea, yo creo que la transformación que acaban de hacer hoy día, por ejemplo, cuando uno ve el cambio de los factores que se establecen para los distintos grupos de edad, en los distintos grupos de edad, respecto de los factores de gasto que ha tenido el sistema en los últimos 5 años, que la comparación lo hace la propia superintendencia, se produce una compensación. Por lo tanto, en estricto rigor, es el mismo pool de riesgo el que financia esta transformación. Algunos van a pagar menos y otros van a pagar más. En este caso, los hombres van a pagar más que las mujeres. Los hombres jóvenes. Los hombres van a pagar más, los hombres jóvenes van a pagar un poco más aún, ¿ya? Para compensar la diferencia por sexo y la reducción de los tramos de edad de cerca de 18 a 7 tramos de edad. Ahora, ahí viene la primera gran crítica. ¿Por qué son los afiliados los que tienen que seguir compensando? Porque ya muchos compensan con planes familiares, planes compensados. ¿Por qué tienen que ser los afiliados los que siguen compensando esas brechas generadas por el sistema y no las ISAPRES, por ejemplo? Lo que pasa es que las ISAPRES se financian con las cotizaciones. ¿Ya? Y las cotizaciones, en el fondo, en los contratos de las ISAPRES son contratos anuales. Y las cotizaciones son anuales, por lo tanto, en estricto rigor, la fuente de financiamiento de las ISAPRES es fundamentalmente la cotización de los trabajadores. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que uno tiene que buscar son formas más inteligentes de organizarse para que, en definitiva, los recursos que están aportando los trabajadores tengan mejores resultados. Y una de las cosas, en términos de eficiencia. Y una de las cosas que es importante es cómo yo manejo la eficiencia en el manejo del pool de riesgo. Y es mucho más eficiente que todos los afiliados a las ISAPRES, por ejemplo, constituyeran un solo pool de riesgo. Eso sería más eficiente que cada ISAPRE maneje su pool de riesgo. Es un tema muy técnico, pero en definitiva produce niveles de eficiencia. Pero también produce niveles de eficiencia que las ISAPRES cambiaran su modelo de negocio. Si la gran fuente de costo que tiene el sistema fundamentalmente está dado por 2 dimensiones. Porque las ISAPRES siguen comprando prestaciones en una gran cantidad y, en segundo lugar, siguen con un sistema de libre elección de especialistas. Estas 2 dimensiones son inflacionarias en el mundo entero y esto es lo que las ISAPRES no han cambiado. Esta es otra transformación que también se podría haber hecho de común acuerdo entre la autoridad reguladora y el sistema de seguros. Cambiar su modelo de negocio. Ahora, ¿por qué crees tú que las ISAPRES no cambian eso? Porque finalmente terminarían teniendo un beneficio para ellas. Yo creo que sí. Es más difícil, es más difícil hacerlo. Y en segundo lugar, es lo que han hecho siempre. Lo que han hecho siempre ha sido mantener este modelo de negocio y cuando aumentan los costos, los traspasan a precio. Y esa situación lo han seguido haciendo sistemáticamente a lo largo de toda su existencia. Siempre se ha hablado del argumento, por ejemplo, cuando se suben unilateralmente los precios de los planes, que las prestaciones son más costosas, que la tecnología también es más costosa y que la esperanza de vida aumenta. Fíjate que los estudios han mostrado lo siguiente, que el incremento de costo de las ISAPRES no está explicado por el aumento de los precios de las prestaciones, sino que está explicado en cerca de un 80% por el aumento de la frecuencia. Y el aumento de la frecuencia de uso, si bien es cierto en parte se explica por el envejecimiento de la población de la ISAPRES, en mayor medida se explica por el modelo de compra que tiene la ISAPRES. El comprar prestaciones ya bajo un sistema de libre elección de especialistas no resuelve los problemas de salud de las personas. Las personas necesitan soluciones a sus problemas. Se soluciona la salud de las personas y finalmente se ocupa menos la ISAPRES. Menos la ISAPRES. Ese cambio que hoy día todos los seguros a nivel mundial lo están haciendo, en los países desarrollados, fundamentalmente están orientando los esfuerzos ¿a qué? A tener pools de riesgo grandes. Segundo, a ser eficientes en la gestión de sus riesgos. Y tercero, ser muy eficientes en los modelos de compra. Y en los modelos de compra lo que están haciendo es comprarle a redes soluciones integrales a los problemas de salud de las personas. Esos son los cambios que uno esperara de las ISAPRES. Y para eso
para eso incluso no se necesita ley. Este acuerdo que se logra entre la superintendencia, el gobierno y las ISAPRES pudo haber sido mucho más amplio. Que siempre hemos visto en las distintas superintendencias han tenido más bien un papel antagónico con las ISAPRES. Siempre hemos visto la superintendencia fiscalizadora y efectivamente fiscalizadora muy crítica del sistema de ISAPRES. Lo que pasa es que el sistema tiene muchos defectos y todos los superintendentes que hemos pasado por ahí, a mí me tocó fundar la superintendencia, ya muchas cosas las hemos ido resolviendo, ¿ya? Y cuando las resolvíamos, a mí me tocó resolver el tema, en gran medida el tema de preexistencia y el tema de carencia, ya que era uno de los temas hacia los años 90. ¿Ya? En definitiva, posteriormente otro superintendente incorporó el tema de las catastróficas, ya posteriormente otro cambió la legislación en el año 2005 y así sucesivamente se han ido produciendo cambios, pero todos han sido cambios parciales. Estos cambios parciales, ¿no es cierto?, yo creo que se han ido agotando a lo largo del tiempo. Este es un sistema que tiene demasiadas perforaciones, ¿ya? Y que irlas tapando una a una, yo creo que no va a dar resultado y ya no ha dado resultado. Ha mostrado que no da resultado. Yo creo que aquí se requiere una decisión política mayor y requiere en este minuto, ¿no es cierto?, esa decisión política, tomar el problema de una manera mucho más integral que lo que hasta el momento se ha tomado. Yo creo que el sistema del financiamiento hoy día uno no puede mirarlo y no puede seguirlo mirando. Esto es ISAPRE, esto es FONASA. Aquí el tema del financiamiento es uno y hay que mirarlo con una perspectiva de creación de un sistema único de salud. Un sistema único de salud que funcione con la misma lógica, lo cual no significa un seguro único de salud necesariamente. Claro, porque aquí se habla de libre mercado como concepto fundamental acá de poder optar uno como usuario a un sistema de salud privado o uno público y que existan prestadores por el lado público. La tendencia por eso siempre se ha hablado de la imposibilidad que existe de hacer un único sistema de salud. La tendencia hoy día es a la existencia de dos modelos. El modelo de seguridad social y los modelos más bien estatales, con seguro único de salud, más que seguro único, sistema único de financiamiento de salud basado en impuestos. Estas son las dos tendencias que hoy día. ¿Cuáles son las lógicas que de alguna manera los hace ser muy parecidos? En el siguiente sentido, primero, manejan grandes pools de riesgo, o sea, ese es un tema. Segundo, ¿no es cierto?, todos los actores, tanto del mundo público como del mundo privado, funcionan con la misma lógica. Y esa lógica hace que, en definitiva, haya un modelo de atención, ¿ya? Y en definitiva todos los actores y todos los prestadores de servicios de salud trabajen dentro de ese sistema bajo esa misma lógica. Digamos, juegan en la misma cancha. Juegan en la misma cancha, con las mismas reglas del juego. Y eso hace que en definitiva los sistemas sean más eficientes. Yo creo que ese es un tema que hay que verlo con calma, porque en definitiva, pero en el corto plazo, o sea, con calma, que vamos apurados. ¿Ya? Porque en definitiva yo creo que el sistema de salud chileno está bastante agotado. ¿Y qué es lo que nos dice la gente? Las encuestas, ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros medimos todos los años, llevamos 10 años midiendo la percepción de las personas y vamos viendo que la situación del sistema de salud no mejora un punto en los últimos 10 años, a pesar de que el gasto ha subido 2,5 veces. Se mantiene igual, digamos. Se mantiene igual a nivel de percepción. La gente está descontenta en el mundo público y en el privado, por razones distintas, pero en definitiva ambas están hoy día en una situación de inseguridad. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato, aún queda más de Vía Pública. Regresamos a Vía Pública y vamos con la respuesta. Las respuestas en realidad a esta pregunta que les planteamos en el fanpage de 24horas.cl. No estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, acusación que fue aprobada, 5 años inhabilitado para ejercer cargos públicos. Hoy fue un día bien largo en el Senado. Un 78% está de acuerdo con la acusación constitucional, con los efectos que va a tener también sobre el futuro político de Andrés Chadwick. Un 22% opina que no había que llegar a eso, no está de acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por comentar y participar a través de la pregunta aquí en Vía Pública.
Vamos, como siempre, a revisar 24horas.cl, las noticias que destacan a esta hora, y vemos a esta joven activista sueca, Greta Thunberg. Iba a llegar a Chile, finalmente, por razones que ya sabemos, no pudo hacerse la COP25, sí está en Madrid. Y la revista Time, la prestigiosa revista Time, que siempre tiene una edición que habla del personaje del año, tiene a Greta Thunberg en su portada. La activista se transformó en la persona más joven en recibir dicho reconocimiento con solo 16 años. Un reconocimiento a la voz de una niña que alrededor del mundo ha justamente llevado lo que es la conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de hacer compromisos concretos por parte de los estados, las empresas y nosotros mismos. Parte de la información que pueden consultar en 24horas.cl. Vamos con el tiempo a ver cómo está la situación en la capital en esta noche de día miércoles. Cerca de 20 grados, bastante agradable la temperatura en la capital, completamente despejado. La luna se ve ahí completita, varias noches ya de luna llena. Para los próximos días cambia un poco, pero con harto calor, parcialmente despejado, el día jueves, 33 grados la máxima, y el día viernes, partiendo ahí, tanteando el fin de semana, 32 grados la máxima. Vamos a regiones también a ver qué pasa con el tiempo en Osorno, allá en la capital de la leche, parcialmente despejado, también 17 grados la máxima, y en El Salvador despejado con 29 grados la máxima. Fue un 11 de diciembre de